Bueno, en este capítulo vamos a ver materia y energía, concepto de calor y temperatura, transmisión de la energía calórica, emisión, reflexión y transmisión, efecto invernadero, cantidad de calor, efectos del calor sobre los cuerpos, dilatación en sólidos, dilatación en líquidos y gases, cambios de estado y calor latente. Bueno, hay que diferenciar muy bien entre calor y temperatura. El calor es una de las formas que puede adoptar la energía y siempre fluye de un cuerpo más caliente hacia otro. En tanto que la temperatura es el nivel o graduación térmica de un cuerpo o sustancia y depende del calor que recibe el mismo. Dos cuerpos en contacto se hallan en equilibrio térmico cuando alcanzan la misma temperatura. La diferencia es sustancial. El calor es energía, en tanto que la temperatura es la medida de la cantidad de energía que tiene un cuerpo. Más específicamente, entonces, la temperatura está relacionada con la parte de la energía interna conocida como energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema. Mientras más calor tiene un sistema, mayor movimiento se va a ver en estas partículas que ustedes ven, en la energía interna. Las moléculas se mueven con mayor intensidad. ¿Y cómo se produce la transmisión de la energía calórica? Mediante la radiación, que es el proceso por el que el calor se transfiere mediante ondas electromagnéticas. Entonces influye en la radiación. Evidentemente ya vamos a ver que no es necesario un medio para poder ser transmitido. Fíjense, acá tenemos un leño ardiendo. La transmisión de ese calor se realiza por ondas electromagnéticas. La conducción. Fíjense, allí hay una fuente calórica y una barra metálica. Ven cómo se van calentando las partículas, empiezan a vibrar y de esa manera se va transmitiendo el calor. Empiezan a chocar entre ellas esas moléculas y no es que se muevan las moléculas, sino que chocan entre ellas y de esa manera se va transmitiendo el calor. Finalmente, la convección, que es el proceso mediante el cual la transmisión de calor se realiza por el movimiento real de la masa de fluido. Porque el aire caliente tiene menor densidad, entonces tiende a subir. Cuando se enfría, baja y vuelve a pasar por esa fuente de calor que es el radiador, vuelve a ascender y de esa manera se completa un circuito. En la mayoría de los procesos reales, todas estas formas de transmisión se encuentran presentes porque en cualquiera de estas formas que nosotros vemos, se ven influenciadas y se ven mezcladas, digamos, la conducción, la radiación y la convección. Vamos a ver de qué se trata la emisión, la reflexión y transmisión. Todos las conocemos intuitivamente. Veamos qué es la reflexión. La reflexión es la capacidad de reflejar la radiación infrarroja, los rayos del sol. En general, las superficies lisas y brillantes reflejan de forma más intensa que las rugosas y mate del mismo material. O sea, si tenemos una placa metálica rugosa y que no esté pulida, va a reflejar la radiación infrarroja de una manera mucho menor que si se encuentra pulida y sumamente lisa. Por ejemplo, una placa de aluminio puede estar de las dos maneras. Vieja, rugosa, no va a reflejar tan bien como alguna que esté pulida. Fíjense allí los haces de radiación en esta placa bien pulida, cómo se reflejan en su totalidad. Absorción, no solo en su totalidad, sino que es directa, no hay difusión, digamos. Absorción. La absorción se produce cuando se intercepta la energía radiante. Es decir, parte se absorbe, parte se refleja. ¿Sí? Acá está la parte que se absorbe.
Los materiales comunes poseen una gran capacidad calórica: el agua, los muros de agua, la tierra o el suelo seco compactado y piedras densas como el granito. Parte la absorben, parte la reflejan. Transmisión: dejan pasar la energía radiante a través de un material o estructura. Depende del tipo y del grosor del material. ¿Y qué es la emisión? Se refiere a la descarga de energía radiante. Depende de las propiedades de la superficie, el material y en cierto caso de ciertos objetos, de la temperatura de los mismos. Emiten la energía radiante en ciertos momentos del día. Cuando ya la han acumulado, tienden a emitirla. Vamos a ver ahora el efecto invernadero. Fíjense, acá está la capa atmosférica, ¿sí? Acá el Sol emite su radiación. Parte de esa radiación se ve reflejada en la capa. Parte de esa radiación es absorbida, ¿sí? Aquí tenemos la radiación que emite la Tierra, porque cuando ya no inciden los rayos solares, parte vuelve a ser emitida por la Tierra. Algunos rayos pueden salir al exterior, pero otros quedan atrapados, que es el mismo efecto que se produce en un invernadero. Vamos a leer la definición. Se produce cuando la radiación solar penetra en un determinado espacio y no puede escapar, por lo tanto, queda atrapada y calienta ese espacio. Se llama así porque es lo que ocurre en un invernadero, que es un espacio cerrado. Esta capa atmosférica que nosotros tenemos actúa como un cristal, impidiendo que la radiación solar, no toda, sea reenviada hacia el exterior, elevándose de esta manera la temperatura del planeta. La radiación ingresa como onda corta y se transforma en onda larga, por lo que no puede atravesar la capa atmosférica y queda retenida. Ya vamos a ver, cuando veamos el tema ondas, de qué se trata este problema de onda corta, digamos, y onda larga. Fíjense acá un hábitat donde se trata todo de cristal y aquí están los invernaderos. Vamos a ver qué queremos decir cuando hablamos de cantidad de calor. ¿Qué cantidad de calor necesito yo para hervir, por ejemplo, 1 litro de agua? ¿De qué va a depender esa cantidad de calor? ¿Qué cantidad de calor necesito yo para que fragüe 1 metro cúbico de hormigón? ¿Qué cantidad de calor necesito para terminar una losa? Muy bien, a la cantidad de calor se la designa con la letra Q y es igual al calor específico del material por la masa o la cantidad de masa que yo tengo de ese material por un delta del temperatura. La temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura inicial a la que estaba el material a la temperatura final a la que tiene que llegar o a la que llega. La cantidad de calor se mide en calorías o en kilocalorías. El calor específico se mide en calorías sobre grado centígrado o en kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado. La masa se mide en gramos o en kilogramos. La temperatura final menos la temperatura inicial será delta T y se mide en grados centígrados, que es la variación de la temperatura, ¿no? Este es el delta T. La cantidad de calor se define como la energía a veces cedida o absorbida por un cuerpo de cierta masa cuando su temperatura varía en un número determinado de grados. Se mide, como ya dijimos, en calorías y sus múltiplos y submúltiplos. El calor específico es la cantidad de calor por kilogramo o por gramo que necesita un cuerpo para que su temperatura se eleve en 1 grado centígrado. ¿Y de qué depende? Depende de la sustancia. Cada sustancia tiene un calor específico determinado. Les sugiero que vean las tablas de calor específico y allí van a poder comprobar que cada material tiene un calor específico diferente. No es lo mismo la madera, por ejemplo, que el hierro. Cada uno
necesita una cantidad de calor determinada para que su temperatura se eleve 1 grado centígrado. Vamos a ver un ejercicio para que comprendamos de qué se trata este tema. Me piden que calcule la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 10.000 gramos de acero de 25 grados a 125 grados centígrados, siendo que el calor específico del acero es de 0,12 kilocalorías por kilogramo, sobre kilogramo grado centígrado. Muy bien. Me piden Q. Voy a plantear la ecuación y sé que la cantidad de calor es el calor específico por la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Yo acá tengo un problema de unidades porque me dan la masa en gramos y el calor específico en kilocalorías sobre kilogramos. Voy a tener que unificar u homogeneizar las unidades. Reviso que las unidades sean compatibles. Entonces yo elijo pasar los 10.000 gramos a kilos y resulta que 10.000 gramos son 10 kilogramos. Entonces ya puedo aplicar la fórmula y decir que Q será 0,12 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado por 10 kilogramos por 125 grados centígrados menos 25 grados centígrados. Haciendo este producto, veo que 125 menos 25 son 100 por 10 por 0,12, 1000 por punto 12 me da 120 kilocalorías o lo que es lo mismo 120.000 calorías porque una kilocaloría son 1000 calorías. Es muy sencillo resolver este tipo de problemas porque se trata solamente de entender y resolver la fórmula. Aquí hubo un aumento de temperatura, por lo tanto el cuerpo recibió calor. Podría haberlo perdido. En ese caso Q tendría un signo negativo. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es el efecto del calor sobre los cuerpos. Los efectos comunes de cambios de temperatura en sólidos y líquidos son dilatación cuando aumenta la temperatura y contracción cuando disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Dilatación quiere decir que si se trata de un cuerpo donde lo que prima es el volumen aumenta. Y de lo contrario, cuando desciende la temperatura, el volumen disminuye. Puede producirse también un cambio de estado de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. En el caso de los sólidos, también puede haber un cambio de forma. Ustedes lo verán si incorporan calor a algún objeto de plástico. Aquí, por ejemplo, se puede ver el termoformado, ¿sí? Aplicando calor, ustedes pueden darle forma a un elemento de plástico. Ven el caso de la fusión del hielo que se transforma en agua. Y aquí también pueden ver cómo con efecto de calor acá está siendo aplicado a un gas, ¿sí? Se puede comprimir. Deben completar los estudios con el libro. Esto es solamente un teórico que no abarca todo porque de lo contrario sería sumamente largo. Dilatación en sólidos. En sólidos, ¿sí? Lambda, que vamos a utilizar, es el coeficiente de dilatación lineal. Y delta T es la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Vamos a ver que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más lambda por delta T. ¿Cuándo voy a calcular yo la longitud final? Cuando solo prevalece una dimensión en el objeto, por ejemplo, en un hilo de cobre. ¿Cuándo voy yo a calcular que la dilatación se produjo
en forma de superficie, es decir, dos dimensiones, cuando en el objeto lo que priman son dos dimensiones. Por ejemplo, si yo tengo una baldosa donde las dos dimensiones son los que priman contra un espesor sumamente pequeño, y bueno, allí voy a considerar dilatación superficial. Aquí puse como ejemplo la tapa de una alcantarilla. ¿Y cuándo voy a considerar una dilatación volumétrica? Y voy a considerarla cuando las tres dimensiones tienen la misma relevancia. Por ejemplo, un banco de hormigón armado. Por ejemplo, una columna. Fíjense en ustedes, ¿qué es lo que cambia en cada una de estas fórmulas? Simplemente el factor que antecede al lambda. Si es lineal, el factor es 1, por eso no se coloca. Si es superficial, el factor es 2. Y si es volumétrica, el factor es 3. Por lo demás, las ecuaciones son muy parecidas. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir que, conociendo la longitud inicial o la superficie inicial o el volumen inicial, yo pueda determinar, conociendo el delta de temperatura y lambda, calcular los volúmenes finales. ¿Y para qué me va a servir? Me va a servir para poder determinar cuál es el espacio que yo necesito tener de verdad en un determinado lugar de la obra para poder colocar una columna. El espacio que yo necesito para colocar un artefacto. El espacio que yo voy a necesitar en definitiva. Vamos a ver un ejercicio. ¿Cuál será el coeficiente de dilatación lineal de un metal sabiendo que la temperatura varía de 94 grados a 20 grados centígrados cuando un alambre de ese metal pasa de 160 metros a 159,62 metros? Lo importante es entender el enunciado. Acá la temperatura inicial es de 94 grados, la final es de 20 grados. Perdió calor. Cuando un alambre de este metal pasa de longitud inicial 160 metros a longitud final 159,62. Esto tiene lógica. Al perder calor, disminuyó su longitud. Es dilatación lineal porque es un alambre. Entonces longitud final será igual a longitud inicial por 1 más lambda por la temperatura final menos la temperatura inicial. Reemplazamos por los valores que son datos y tenemos entonces la longitud final 159,62 igual a la longitud inicial factor de 1 más lambda por temperatura final 20 grados menos 94 grados centígrados. Eso me da un valor negativo. Operamos. Fíjense, 160 está como factor, pasa como divisor. Hacemos el cociente, 1 que estaba sumando pasa restando, y esto me queda igual a lambda por menos 74. Operando, 74 pasa como, pasa de esta manera. Entonces, si yo hago la operación, me va a quedar un valor negativo de la resta que al dividirlo por menos 74 me va a dar un valor positivo para lambda. Queda a cargo de ustedes determinar ese valor. Es muy sencillo, quiero que ustedes lo hagan. ¿Y qué pasa con la dilatación en líquidos y en gases? ¿Qué pasa con los líquidos y qué los diferencia de los gases? Los líquidos se caracterizan por dilatarse al aumentar la temperatura. Haciendo la salvedad, hay una anormalidad solamente que es el agua. Está bien definido y muy claro en uno de los ejercicios que están en la web, así que por favor véanlo. Su dilatación volumétrica es unas 10 veces mayor que en la de los sólidos. La excepción es el agua. Atiendan bien a esto.
Los gases son mucho más dilatables que los sólidos y que los líquidos. Si un gas aumenta de temperatura, sus moléculas empiezan a chocar unas contra otras. Entonces se dilata muchísimo más. Si además está contenido en un recipiente, se incrementa el choque continuado con las paredes del recipiente y aumenta mucho la presión. Por lo tanto, hay que tener mucho en cuenta 3 factores en los gases: temperatura, volumen y presión. Cambios de estado. Tema muy importante. Se denomina cambio de estado a una evolución de la materia entre estados de agregación sin que ocurra un cambio en la composición de la materia. Los 3 estados más estudiados y comunes en la Tierra son el sólido, el líquido y el gaseoso. Fíjense en el estado sólido cómo se encuentran las moléculas, muy cerquita una de las otras. En el líquido ya empiezan a dispersarse y en el gaseoso es completamente aleatorio el movimiento y están muy dispersas. Cuando pasamos directamente del sólido al líquido, al gaseoso, se llama el proceso sublimación, y del gaseoso al sólido, sublimación inversa. Cuando pasamos del sólido al líquido se llama fusión, y del líquido al gaseoso, vaporización. Del gaseoso al líquido, condensación, y del líquido al sólido, solidificación. Estos son los cambios de estado que nos llevan entonces a estudiar algo que se llama calor latente. El calor latente es el requerido por una cierta cantidad de sustancia para cambiar de fase, por ejemplo, de sólido a líquido. Hay que tener en cuenta que para que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para el aumento de temperatura. Mientras está cambiando de fase, la sustancia, no se produce ningún aumento de temperatura, porque gasta toda la energía en cambiar de fase. Esto es sumamente importante. El calor latente solo depende de la cantidad de materia y de la cantidad de calor necesaria para que se produzca el cambio de estado. Entonces, el calor latente es igual a Q, la cantidad de calor necesaria para que cambie de estado, y de la masa, o sea, la cantidad de sustancia, digamos, que tiene que cambiar de estado. Vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Qué cantidad de aluminio se podrá fundir con 120 kilocalorías si aquel está a temperatura de fusión? Entonces, calor latente, dijimos que era la cantidad de calor sobre la cantidad de masa. Bueno, la masa, porque me piden la cantidad de aluminio, será igual a 120 kilocalorías sobre, 94 kilocalorías sobre kilo, que es el calor latente de fusión. Como Q, que era la cantidad de calor necesaria, es despejando calor latente por la masa será Q sobre calor latente. Hay un pequeño signo ahí, pero es algo que ha quedado, no significa signo menos ni mucho menos. Entonces la masa, dijimos, era 120 kilocalorías sobre 94 kilocalorías sobre kilogramos. La masa que se puede fundir con 120 kilocalorías estando el material a temperatura de fusión es 1,2766 kilogramos.